Bienvenidos a este tercer video del tema tractores de la Cátedra de Mecanización Agrícola de la Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Litoral. En esta oportunidad vamos a ver transmisión. Entonces, nosotros ya vimos lo que es motor, ya vimos lo que es el tractor en general, y ahora vamos a ver cómo llega esa potencia desde el motor hasta las ruedas. Cuáles son las partes constituyentes que nosotros vamos a ver de este sistema de transmisión. Va a ser el embrague, caja de cambios, diferencial, mandos finales. Esos son los elementos que nosotros vamos a estar viendo ahora en el sistema de transmisión de los tractores. Entonces tenemos el embrague, vamos a ver después cuál es la función, caja de cambios, diferencial y reductores finales o mandos finales. En este esquema podemos ver que de aquí viene lo que es el cigüeñal, que recordemos está en el motor. Existe un volante de inercia que lo que hace es mantener la vuelta del cigüeñal. Luego viene el embrague, su función es conectar y desconectar el motor de todo el resto del sistema de transmisión. Del embrague tenemos luego un eje primario, luego un eje intermediario, la caja de cambios, ¿sí? Fíjense que está ordenada por diferentes engranajes, los cuales nos va dando diferentes relaciones de transmisión. Luego tenemos un eje secundario, que es la continuación del eje primario. Ese eje secundario termina en un piñón cónico, donde aquí ya arranca lo que es el diferencial. El piñón cónico es el primer elemento del diferencial. Ese piñón cónico trabaja en conjunto con una corona, le transmite el movimiento, invierte el movimiento. Esa corona lleva solidaria dos satélites, ¿sí? Entonces la corona lo que hace es darle un movimiento de traslación, a esos dos engranajes llamados satélites, los cuales están solidarios a dos engranajes llamados planetarios. Estos planetarios están unidos a un semipalier, ¿sí? Semipalier, ya vamos a ver por qué es semipalier, uno a cada lado, o sea, uno para cada rueda. A su vez, los satélites tienen un movimiento de rotación, rotan sobre su mismo eje, lo que va a permitir que cuando nosotros estamos girando, estamos doblando en una curva, una de las ruedas va a tener mayor movimiento, por lo tanto el eje no va a tener movimiento de torsión, va a poder girar esta rueda más rápido que esta en el caso de girar hacia la izquierda, gracias a que los satélites tienen un movimiento de rotación. Y el movimiento de traslación es para trasladar la fuerza que viene desde el motor a las ruedas a través de los palieres. ¿Por qué esto es un palier? Porque tenemos los mandos finales o reducción final que, si están cerca del diferencial, son proximales, ¿sí? Entonces vamos a tener un semipalier y un palier, o también pueden estar cerca de la rueda, entonces son distales, y ahí tendríamos un solo palier directamente. ¿Por qué se llama reducción final? Porque es donde se da la última reducción de vueltas. Fíjense que aquí tenemos un engranaje pequeño que da muchas vueltas, con un engranaje grande que va a dar pocas vueltas. Entonces reduce las vueltas con las que viene todo el sistema. Bien, dijimos que el primer componente de este sistema de transmisión es el embrague.
La función del embrague es poner en contacto, ¿sí?, el motor con todo el resto del sistema de transmisión. ¿Cómo hace ese trabajo? Nosotros tenemos un pedal en la cabina que, si nosotros está suelto, no estamos ejerciendo presión sobre él, el embrague va a estar conectado, o sea, los dos platos van a estar conectados. Entonces hay transmisión desde el motor hacia la caja de cambios. Si está en un punto intermedio, se llama punto de retención, en un punto intermedio, ese embrague va a patinar, va a haber un rozamiento, una fricción, va a patinar. Eso no es bueno porque se produce un desgaste del embrague, lo que va a provocar que tengamos que cambiarlo y eso lleva tiempo de trabajo y alto costo. Igualmente se da un pequeño patinamiento cuando nosotros estamos soltando el embrague o apretando el embrague, pero no tiene que ser continuo dado que se va a desgastar. Cuando tenemos el pedal apretado a fondo, ¿sí?, se separan los platos y deja de haber una conexión entre el motor y el resto de la transmisión. Entonces, en ese momento ya no hay una transferencia de movimiento desde el motor hacia el resto de la transmisión. Ahora tenemos la caja de cambio. La caja de cambios, ¿sí?, que nosotros tenemos, es un conjunto, ¿sí?, es un conjunto de juegos de engranajes, ¿sí? Observen que nosotros viene desde el motor, este eje viene desde el motor, ¿sí?, se llama eje primario, se conecta con este, hay un juego de engranajes, una reducción primaria, ¿sí?, y va a través del intermediario, como habíamos visto anteriormente, a diferentes juegos de relaciones de transmisión, ¿sí? Fíjense que nosotros tenemos, esta es la primera marcha, ¿sí?, fíjense la relación de transmisión que acá pueden ver, es el número de dientes del conductor dividido el número de dientes del conducido. Entonces, si el conductor es pequeño, ¿sí?, el conductor es pequeño y el conducido es grande. ¿Qué quiere decir? Que la reducción, que la relación de transmisión va a ser muy baja. ¿Sí? Entonces, este tiene que dar muchas vueltas para que este dé una vuelta. Entonces vamos a ir despacio, porque necesitamos muchas vueltas del motor para que este gire rápido. Luego tenemos segunda, que fíjense que ya la relación de transmisión es diferente porque el conductor es más grande que en la primera y el conducido es más pequeño. En tercera ya se ponen más similares lo que es el número de dientes de los engranajes. Y en la cuarta ya el conductor es más grande que el conducido. Por lo tanto, con pocas vueltas del conductor da muchas vueltas el conducido. Ahí es donde nosotros ganamos velocidad. Estos son los sincronizadores, ¿sí? Estos son los sincronizadores. ¿Qué función tienen los sincronizadores? En este eje secundario, que es el que va a salir, si recuerdan teníamos eje primario, intermediario y secundario, ¿sí? Estos sincronizadores lo que hacen es poner en contacto el movimiento que viene por este eje, ¿sí?, poner en contacto este movimiento con el secundario. ¿Cómo lo hace? Aquí tenemos un engranaje cónico que cuando el sincronizador se acopla, aquí tenemos también un engranaje cónico cóncavo, cuando se acopla va a hacer que se solidarice el eje secundario con
este engranaje. Aquí vamos a ver, por ejemplo, si nosotros ponemos primera, fíjense cómo el sincronizador se acerca al engranaje y el eje secundario empieza a girar. Vamos a poner punto muerto. El movimiento sigue viniendo por aquí, pero no hay movimiento en el eje secundario que va a la transmisión. ¿Sí? Entonces, fíjense este sincronizador, cuando yo pongo primera, donde se une, el eje secundario comienza a girar, entonces transmite movimiento. Sigan observando este sincronizador, cuando yo ponga segunda, va a ir hacia el otro lado para conectar con el otro juego de engranajes. Entonces ahora el que se está transmitiendo, el movimiento que está transmitiendo es aquí, no es más acá, sino que es en este. Ya tenemos otra relación de transmisión. Si yo pongo tercera, el sincronizador hace que conecte esta relación de transmisión, y si yo pongo cuarta, hace que el sincronizador hace que conecte esta relación de transmisión. Asimismo, si nosotros queremos colocar marcha atrás o reversa, necesitamos un engranaje inversor que haga que el movimiento sea en el otro sentido. Fíjense que está girando hacia arriba cuando el resto de los cambios están girando hacia abajo. Cuando pongamos reversa, el eje secundario girará en el otro sentido. Por lo tanto, todo el sistema de transmisión hasta las ruedas girará en sentido contrario, haciendo que el tractor vaya marcha atrás. Muy bien. Luego de la caja de cambio dijimos que viene el diferencial. ¿Cuál es la función del diferencial? ¿Sí? Muchas veces se dice que la función del diferencial es transmitir el movimiento que viene desde el eje de la caja hacia el eje que va a las ruedas. Que es cierto, esa es una de las funciones, transformar el movimiento que viene longitudinal del tractor en transversal, pero la función principal es que ambas ruedas puedan girar en diferentes velocidades. Eso se va a observar más cuando nosotros tenemos un giro, ¿sí? Si nosotros tenemos un giro hacia la izquierda, la rueda derecha en el mismo tiempo tiene que recorrer más distancia, por lo tanto la velocidad va a ser mayor. Si nosotros no tenemos diferencial, si tuviéramos un eje sólido, no podría girar en diferente velocidad. Entonces inventaron el diferencial. Aquí nosotros podemos ver cuáles son los componentes del diferencial. ¿Sí? Tenemos el piñón cónico, que es el que viene desde toda la transmisión, viene desde la caja de cambio, ¿sí? El eje secundario que hablábamos anteriormente, que trabaja solidario con la corona. Entonces este eje, que es el que trae el movimiento, hace girar la corona, ¿sí? En el sentido de aquí hacia adelante, para que gire todas las ruedas hacia adelante, salvo que pongamos reversa, entonces giraría hacia el otro lado y la corona gira hacia el otro lado. Entonces, esta corona tiene solidarios, aquí se ve mejor, esta corona tiene solidarios, está aquí, tiene solidarios, dos engranajes llamados satélites. La corona le da un movimiento de traslación, ¿sí?, a estos dos engranajes satélites, que lo que van a hacer es hacer girar estos otros dos engranajes que
son los planetarios, que va uno para cada rueda. Al moverse en traslación, estos dos engranajes, llamados planetarios, van a tener un movimiento de rotación. Entonces, cuando nosotros tenemos que doblar, por ejemplo, si este diferencial dobla hacia la izquierda, este eje va a ir más rápido que el eje izquierdo. Entonces, estos dos satélites tienen también un movimiento de rotación sobre su propio eje, tienen movimiento de rotación. Entonces, van a seguir haciendo girar los engranajes planetarios, ¿sí? Porque van a seguir haciendo fuerza hacia adelante, pero como pueden girar sobre su propio eje, no van a tener ningún tipo de inconveniente en que este eje gire más rápido que este al girar hacia la izquierda. Lo mismo cuando giramos hacia la derecha, ¿sí? Cuando giramos hacia la derecha, la rueda izquierda va a girar más rápido, por lo tanto, los planetarios van a poder, al tener movimiento de rotación, van a poder seguir dándole fuerza, transmitiéndole fuerza a estos dos ejes, y al mismo tiempo van a poder girar a velocidades diferentes. Para entenderlo mejor, pueden buscar videos que son muy explicativos. ¿Qué es el bloqueo del diferencial? Nosotros hablábamos recién que el diferencial lo que me permite es girar en velocidades diferentes las dos ruedas. Bueno, el bloqueo del diferencial lo que hace es bloquear ese sistema, hace que los satélites pierdan el movimiento de rotación, por lo tanto el eje se transforma en un eje solidario, en un eje único, no pudiendo girar para ninguno de los dos lados. O sea, las dos ruedas van a girar a la misma velocidad. Bien, dijimos que luego del diferencial tenemos los reductores finales, ¿sí? O mandos finales. Aquí lo observamos que en este caso, como habíamos dicho anteriormente, es distal. Fíjense que los mandos finales están en la rueda, esta sería la llanta, y entonces viene el palier y se conecta directamente con el último engranaje. Lo que solemos tener también en esa parte es un epicicloidal, que también es una forma de reducir velocidades. ¿Qué acoples tenemos en los tractores? ¿Sí? Nosotros, para transmitir esa potencia, esa fuerza del motor a los implementos que estemos llevando atrás, tenemos diferentes tipos de acoples. ¿Sí? Tenemos la barra de tiro, que es para arrastrar un implemento, ¿sí? Donde tenemos diferentes tipos de regulación. Las principales son altura, más alta, más baja, para modificar lo que es la transferencia de peso del implemento al tractor, o también podemos alargarla o acortarla. De esa forma, lo vamos a ver en el próximo video, es como nosotros podemos transferir más o menos peso al tractor, siendo una de las formas de lastre. Otra de los acoples es la toma de potencia. ¿Sí? Nosotros ya la estuvimos viendo, el movimiento que tienen, ¿sí? Si nosotros lo vemos de atrás, en el sentido de horario de las agujas del reloj, en el cual nosotros tenemos dos tipos de sistemas, ¿sí? Que ya los vimos en otros videos, de 540 vueltas, que da el acople, ¿sí? La toma de fuerza, da 540 revoluciones por minuto, estando el motor a aproximadamente 2000 vueltas, 2000 revoluciones por minuto, y tiene 6 estrías, y tenemos la de 1000 vueltas con 21 estrías,
y el motor a máxima potencia. También tenemos un acople de 3 puntos, el cual permite llevar implementos tanto de arrastre, en ese caso serían semi-montados, y si no, cargamos directamente todo el implemento al 3 puntos y sería ya un implemento montado. Tiene diferentes posiciones de trabajo y regulaciones, que las vamos a ir viendo más adelante. Entonces la barra de tiro, esta es la barra de tiro donde se acopla la mayoría de los implementos, por lo menos utilizados aquí. Lleva un perno que en este caso tiene una traba superior, pero si no puede llevar una chaveta en la parte inferior de seguridad para que no se salga y perdamos el implemento que estemos arrastrando. Nosotros podemos hacer diferentes regulaciones sacando la barra de tiro más lejos o más cerca, o dándole diferentes tipos de altura con ubicación o invirtiendo la posición. Por lo general se recomienda que la parte que va a la parte trasera del tractor sea donde apoye la lanza del implemento. Fíjense, este es un desgaste excesivo por mucho uso. Esto debe ser reparado porque donde se rompe nosotros podemos perder el implemento y provocar un accidente. Aquí está colocada hacia afuera, muy extendida, ¿sí? la barra de tiro, ¿sí? Generalmente se coloca más corta, pero reitero, puede ser o un problema, depende del implemento que estemos tirando, o una regulación si nosotros queremos tener más fuerza de tiro. Este es un enganche de un implemento que es un enganche oscilante. ¿Qué quiere decir? Que gira. Este puede girar hacia los costados. Acá tiene un sistema que puede girar. Este sistema es un sistema de seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en caso de que el acoplado o el implemento que nosotros estemos llevando se vuelque, se va a volcar únicamente el implemento y no arrastra al tractor, no tumba al tractor. Este sistema es muy visto en carros. Hay implementos que no, porque no tienen posibilidad de caerse, como por ejemplo un disco, pero en los carros que a veces tienen propenso a caerse, esto es muy visto. Aquí tenemos las tomas de fuerza que hablábamos anteriormente, 540 revoluciones con 6 estrías, 1000 revoluciones con 21 estrías. El enganche 3 puntos se ubica en la parte trasera de los tractores. En Europa o diferentes partes del mundo se pueden ver con enganches ubicadas en la parte delantera, pero nosotros aquí en el país lo vamos a encontrar en la parte trasera de los tractores. ¿En qué consiste el 3 puntos? Tiene dos brazos inferiores, donde nosotros acoplamos implementos, ¿sí? Que si usamos únicamente estos dos brazos, van a ser equipos semi-montados. Si está a la barra de tiro, va a ser implemento de arrastre. Si está a los dos brazos de abajo del 3 puntos, va a ser semi-montado. Y si está acoplado a los 3 puntos, este es el tercer punto, va a ser un equipo montado. Bien. En este caso, el 3 puntos nosotros colocamos, montamos un implemento y tenemos tres tipos de regulaciones. Tenemos tres regulaciones. Si nosotros enganchamos los dos de abajo y el tercero, nosotros vamos a tener en uno de los brazos
una manivela que nos va a permitir que el implemento, ¿sí? Si yo tengo los 3 puntos aquí, ¿sí? El implemento con la regulación de uno de los 2 brazos de abajo, ¿sí? Yo puedo hacer que el implemento haga esto. Entonces es una regulación lateral que yo puedo tener, ¿sí? Bien. Ahora, la otra regulación que tenemos es la profundidad, como cualquier implemento. Si yo hago que vaya más bajo o más profundo, eso yo lo manejo con los 2 brazos de abajo, más profundo o más alto. Y tenemos una tercera regulación. Si nosotros observamos en lo que es el brazo superior, ¿sí? Este brazo tiene doble rosca en los 2 extremos. Entonces nosotros podemos hacer que se abra o se cierre ese brazo. ¿Qué ventaja nos da eso? Que si yo tengo, ¿sí? Si yo tengo que este brazo de arriba se abre, entonces va a hacer esto. Se va a clavar de abajo, se dice, o sea, se va a hundir de abajo. En cambio, si yo lo acorto con esa doble rosca que tiene, esto va a ser así, se va a subir de atrás, ¿sí? Entonces se baja si yo lo estiro, se sube si yo lo acorto. Entonces, depende de lo que yo necesite hacer con el implemento. Yo, si necesito que esté horizontal, yo lo acomodo a este eje, tercer eje, más corto, más largo, pero lo acomodo para que quede horizontal. Si yo quiero que de atrás vaya más clavado, lo estiro, entonces va a bajar. Si yo quiero que vaya más clavado de adelante, yo lo acorto, entonces lo va a levantar. Esas son las 3 regulaciones, que nosotros tenemos en el enganche 3 puntos. Entonces, profundidad, ¿sí? Que se lo damos con los 2 brazos de abajo, cuando activamos el 3 puntos, tenemos el anteroposterior, ¿sí? Anteroposterior, y tenemos el lateral. ¿Ah? Yo, si lo veo de atrás, tengo el lateral. Esas son entonces las 3 formas de regular el enganche 3 puntos. Bien, continuamos. Otro tipo de acoples ya un poco más modernos son los acoples eléctricos. Los tractores tienen enchufes donde nosotros conectamos los cables del implemento que así lo requiera. Por ejemplo, los motores de las sembradoras que vienen hoy en día, de los dosificadores, se conectan directamente al tractor. Y otro ya un poco ya más conocido, más antiguo, es los cilindros hidráulicos, que nosotros tenemos de doble efecto, que tenemos 2 entradas de aceite, ¿sí? Cilindro hidráulico trabaja con aceite, y el simple efecto, que tenemos una sola entrada de aceite, ¿sí? Entonces, tenemos el cilindro hidráulico, donde tenemos el cabezal, las 2 conexiones por donde entra y sale aceite. Aquí tenemos bujes y guarnición porque este vástago va a tener un recorrido, acá adentro, aquí va a tener un recorrido, camisa, pistón, y nunca olvidarse de hacer los ojales, ¿sí? Los ojales, que es donde nosotros vamos a acoplar el hidráulico en el implemento. Es importante tener en cuenta que la parte fija, ¿sí? El ojal de la parte fija del hidráulico va en la parte fija de la máquina y la parte móvil del hidráulico va en la parte móvil de la máquina. Eso tiene un motivo, y es que si nosotros ponemos al revés podemos doblar o quebrar el vástago. El de doble efecto entra y sale aceite por
esta conexión y entra y sale aceite por esta otra conexión. El simple efecto entra y sale aceite de este lado. ¿Dónde vamos a encontrar uno y otro? Por ejemplo, el simple efecto lo vamos a encontrar en herramientas que nosotros tengamos que hacer fuerza, necesitemos fuerza para levantar, pero el propio peso de la máquina va a hacer que se cierre el hidráulico, ¿sí? Tiene una entrada de aire, obviamente, para que no haga vacío, pero el aceite cuando ingresa empuja el pistón, entonces el vástago va a salir y va a elevarse. Ahora, cuando nosotros dejamos de hacer presión, el mismo peso de la máquina va a empujar al vástago, va a salir aceite y va a cerrarse. En cambio, en el doble efecto, nosotros vamos a ingresar aceite y sacar aceite. Ingresamos aceite de este lado, sale aceite de este otro lado, la otra conexión. Entonces se va a abrir. Y si nosotros queremos cerrar la máquina o el hidráulico, lo que vamos a hacer es, con la palanca en el tractor obviamente, ingresa aceite, empuja hacia aquel lado y sale aceite. También, ¿por qué se coloca en ese sentido de que, por qué para abrir, ¿sí?, va de este lado y no de este otro lado? Porque si nosotros tenemos que abrir, generalmente hace más fuerza el hidráulico. Ahora, ¿por qué hace más fuerza de este lado que de este otro lado? Porque la presión aquí es mayor, dado a que tiene mayor área de contacto. En este lado tenemos el vástago que nos roba área de contacto del aceite que hace la presión, ¿sí? En cambio aquí tenemos más área de contacto, por lo tanto tenemos más presión. ¿Sí? Aquí observamos que el simple efecto, ¿sí?, tenemos una sola entrada y el doble efecto dos entradas. En este caso es un esquema. Muy bien, esto es todo en este tercer video. Nos estamos viendo.